¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos en este martes. Me da mucho gusto saludar a Eduardo Guerrero, Lante Intelligence. ¿Cómo estás? Lante Inteligencia. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte. A todo dar. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto estar contigo. A ver, para todo el mundo queda claro, pero hoy lo vamos a ir desgranando. El problema de seguridad que hay en Guerrero hace un tiempo, en Acapulco en particular, se manejan ahí que si números de homicidios, ¿qué tal? Yo hoy me desperté con esto que recuerdo muy bien. Si no me equivoco, en enero de hace 2 años llegó el ejército. Y llegó el ejército al mercado de Acapulco, porque se dieron cuenta que todo el mercado de Acapulco estaba administrado, dominado por el crimen organizado que les decía a todos, oye, el aguacate va a costar tanto, el pescado va a costar tanto, etcétera. Recuerdo, y no le fue bien, bueno, no fue fácil para el ejército, quemaron una parte del mercado aquellos en protesta, etcétera. Es decir, más allá de homicidios y más allá, buena parte de donde consumía la gente de Acapulco, que vive en Acapulco, porque si usted va a un hotel no come en el mercado, ya estaba tomado por ellos. Pero en Lantia van haciendo mes a mes, mes a mes, mes a mes, estas denuncias y este seguimiento. Y quería hablar que esta situación de emergencia hoy se encuentra también con un estado y una ciudad un poco invadida, sino que tomada, ¿no, Eduardo? Por grupos del crimen organizado. Sí, así es, Carlos. Desgraciadamente, esta tragedia coincide con un muy mal momento de Guerrero, no solo de Acapulco, de todo el estado, en un naufragio de ingobernabilidad y de crimen que hace muchos años yo no había visto. Creo, Carlos, que Guerrero y Chiapas se perfilan como las dos grandes tragedias del sexenio en materia de seguridad y gobernabilidad, ¿no? Y es por eso que los augurios, pues, son muy malos, porque ya de por sí las cosas estaban muy mal y pues con esto van a empeorar muchísimo en además lo que era la columna económica del Estado, ¿no? Chilpancingo, ya tuvimos el escándalo hace meses con esta alcaldesa que maladministró su relación con los ardillos y los tlacos en la distribución de las rutas del transporte público en la ciudad y se le rebelaron los grupos, tumbaron la puerta de Palacio, bajaron 3,500 personas de los cerros y sentaron al gabinete de la gobernadora a negociar de nuevo las rutas de transporte público. Eso lo hicieron hace apenas unos meses en Chilpancingo. Varias alcaldesas del estado me han contado que para reelegirse, por ejemplo, tienen que pedirle permiso al jefe criminal de la zona para ver si da su visto bueno y ellas pueden aspirar a reelegirse en sus municipios. Solamente Acapulco y Zihuatanejo, por ser dos centros turísticos de fama mundial y de influencia internacional, tenían una presencia importante de los militares que un poco, digamos, los aislaban del problema criminal de mayor impacto, ¿no? Claro, Entonces, pero a ver, ¿te acuerdas lo que conté del mercado? sí, Que le fue difícil al ejército, ¿no? Empezaron a ver quemazones y tales de partes de mercado, es decir, no son, ahora sí que no son cualquier cosa estos ¿no? Solo controlaban el mercado, pero allí iban y deben haber sí, bueno, extorsionado restaurantes y antros y tal, ¿no? el incendio quemó 75% del mercado de abastos, que es una zona muy, muy peligrosa, ¿no? Uh -huh. Este, los hoteleros, pues también tienen que pagar cuota. Los gerentes de hotel, por ejemplo, para organizar cualquier festival en la playa, tienen que pagar cuota. Eh, yo diría, centros como Playa del Carmen, como Cancún, como Tulum en la Riviera Maya, pues sí tienen capacidad impositiva importante y tienen capacidad para contratar y capacitar y comprarle armamento y patrullas a los policías. No es el caso de Acapulco. Hay una gran debilidad de las policías de Acapulco, de sus capacidades institucionales, y esto, bueno, pues con esta tragedia van a quedar completamente invisibilizadas. Lo mismo con la policía estatal del estado, ¿no? Entonces, realmente Leía aquí yo que creo que creo que el número son 500 policías entre estatales y municipales en todo el estado, ¿no? debe Y ser esto una incluye cifra. Tasco,
Chilpancingo, la capital, que no es pequeño, Iguala, Zihuatanejo, pues ¿cómo, no? ¿De dónde, no? Sí, pues mira, ya digamos hasta los municipios con más densidad poblacional, justamente como Tasco, como Chilapa, como Chilpancingo, obviamente Acapulco, pues ya estaban completamente controlados por el crimen, menos, repito, Acapulco y Zihuatanejo, pero esto, Carlos, sí va a traer un problema, digamos, primero para la reconstrucción, pues se van a meter los grupos criminales a tratar también de hacer negocio con la venta de material, con el traslado de mercancías. Sin duda ahí vamos a ver mucho, ¿no? Y luego, Es decir, nada más para hacer una pausa, porque donde hay dinero van a levantar la mano, ¿no? Entonces, si hay lana de reconstrucción para casas, para edificios, para tal, van a decir, perdón, señor, el cemento se compra aquí, las varillas se compran aquí, el vidrio que usted se le rompió, eso se compra aquí a este precio, ¿no? Eso para empezar, ¿no? así es, ¿no? Y eso ya es un problema generalizado en varias regiones de Guerrero y del Estado de México y de Morelos, que son entidades vecinas, ¿no? Luego tenemos el problema de la dispersión de los grupos criminales a otras zonas, ¿no? El más afectado yo creo va a ser Zihuatanejo, porque es el único, digamos, centro turístico importante que podría ofrecer empleo a, digamos, al empleado del sector turístico, pero ahí también se van a ir a hacer roncha a los criminales, a ver si ahí pueden empezar también a extorsionar y a Claro, robar. porque hay una lógica, ¿no? Tan desempleado va a quedar el empleado de un hotel, un tipo decente tal que va y cobra, como el que iba a cobrar y le tocaba una comisión de lo que le cobraba al restaurante, al antro, al hotel o a la playa, ¿no? Igual de desempleados van a quedar y dices, Exactamente, tienes la impresión que va, si Guatanejo por lo que es, va a ser el primero que va a ver esta migración. sin duda. Y luego pensemos también en que varios se van a ir a Morelos, que está pegado, y quizás algunos a Puebla, que ahorita está teniendo un repunte criminal Puebla, y algunos van a llegar hasta el Valle de México, sobre todo al Estado de México, ¿no? Entonces sí va a haber un problema de una ola criminal porque hay mucha densidad criminal en la ciudad de Acapulco, eh, y pues se van a quedar masivamente sin ingresos y van a buscar de dónde sacar, Carlos. Entonces, sí sería una recomendación importante que blinden algunos estados, ciudades que quedan, digamos, de manera natural en el paso de las carreteras que conectan Acapulco con la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener muchos problemas. Y luego, para acabarla de amolar, tenemos el problema de las elecciones, ¿no? Que es el próximo año y en donde seguramente el crimen organizado aquí también va, el gran crimen organizado, Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, y una organización, Carlos, que se ha extendido mucho en Guerrero en los últimos años, que es la Nueva Familia Michoacana, también conocida como la familia Olascuaga. Estos hermanos se han ido extendiendo y se presume que ellos fueron los autores de la matanza de 13 policías, Ah, la de Coyuca hace de poco en Benítez, Coyuca. justo 2 días antes de la tragedia de Acapulco. Coyuca está pegado a Acapulco. Esta es una organización que estaba peleando las playas que están entre Zihuatanejo y Acapulco, estaba extendiendo ahí su presencia y parece que sospechaban que la policía se estaba alineando con Cártel Jalisco algunos, con Cártel de Sinaloa, y por eso fueron asesinados, ¿no? Por cierto, que el alcalde de Coyuca se ha opuesto sistemáticamente a la construcción de un cuartel militar, en fin, que le ha añadido también más conflictividad a este asunto, ¿no? Entonces, pues... Digamos que lo que ves es que el panorama que ya estaba muy mal, el panorama se puede agravar por la falta de recursos tal y que los pocos recursos pues van a ser peleados por estos grupos, ¿no? Así es, ¿no? Y la verdad es que, y esto duele decirlo, el gobierno parece mucho más preocupado por el tema electoral y de cómo estratégicamente distribuye recursos para maximizar sus rendimientos electorales
en el estado, con muchas restricciones por las grandes obras que está erogando ahorita el Tren Maya, la refinería, el oleoducto de Tehuantepec. Entonces yo también veo muy poco margen, ¿no? Un gobierno que además se ha estado endeudando recientemente. Entonces realmente el margen del gobierno federal también es muy estrecho, Carlos, ¿no? Por eso sí me parece que puede convertirse en un infierno Acapulco en los próximos meses, ¿no? Claro, El pero tema, bien decías, mañana en la mañanera dice el presidente que ahí va a estar todo el gabinete para empezar a anunciar los planes de reconstrucción. Bueno, lo primero es, si van a soltar dinero, cuidado, porque los que tienen las armas, la capacidad de violencia, la capacidad de extorsión y de amenaza para quedarse con parte de ese dinero, son los grupos delictivos que ya estaban operando ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo controlamos que ese dinero, por mucho o poco que sea, no acabe en las manos de quien no debe acabar, ¿no? por supuesto, y también hay que vigilar a los militares. Los militares yo los veo con la rienda muy suelta, Carlos. Yo creo que tienen que traerlos con lazo corto porque es natural, cualquier persona que de pronto les caiga ahí millones de pesos, eso es una tentación muy grande para que cualquier agencia burocrática trate también de sufructuar con esos recursos. Entonces también yo sé que el presidente tiene mucha confianza en el ejército, pero también en el ejército hay muchas tentaciones y han sido documentadas prácticas de corrupción del No, sí, sí. ejército durante los últimos años muy claras, ¿no? Entonces también ahí hay que echar ojo y tener un sistema de auditoría y de supervisión permanente para que esto también, pues esos escasos recursos efectivamente lleguen a quienes lo necesitan, Carlos, ¿no? Si el conducto va a ser el ejército y el banco del ejército, ¿no? Sí, porque la verdad es que, a ver, por poco, mucho que haya, ya veremos mañana cuánto dinero anuncian y tal y cual. Por mucho o poco, tu preocupación y la mía es quién va a levantar la mano y ir a extorsionar a los ciudadanos de Acapulco para quedarse con una parte de ese dinero, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿a dónde van a extenderse los que queden sin chamba? Así es, ¿no? Y una final preocupación importante es si el crimen va a ser capaz o no de imponer a candidatos fungiendo como un benefactor en estos momentos tan complicados y si Correcto. vamos a tener ahora a un Acapulco más controlado por el crimen después de las elecciones del próximo año. Oh, Eduardo, Lante Intelligence, gracias, Eduardo Guerrero, gracias de verdad. Encantado como siempre, Vamos, Carlos. tenemos que seguir estar muy pendientes. Gracias, Eduardo.